Bueno, pues entrada en el mundo, al mundo profesional, ¿vale? La he titulado así. Vamos a reflexionar un poco en torno a todas estas ideas. ¿Qué duda cabe que esto es un salto, es un tirarse al agua y recorrer un camino que, bueno, algunos lo haréis con flotador, otros así a las bravas, pero ¿qué cabe? O sea, no creo que en todos los casos no deja de ser un salto a veces que contraer dificultades, que implica riesgos, que implica, ¿y cómo? ¿No? Al menos muchas preguntas se pueden suscitar, ¿no? Eh, Llegáis al final de vuestra titulación y decís, bueno, ¿y cuál es la dirección que tomo? ¿Voy hacia este lado? ¿Voy hacia este otro? Surgen dudas, ¿no? Y surgen dudas de vuestros conocimientos, de si sabréis realmente, de si tenéis la cualificación. La clave está en que cada uno, dentro de sus circunstancias, os tenéis que construir un espacio de musicoterapeutas. O un espacio para ser musicoterapeutas. Y ese espacio va a ser absolutamente individualizado. Hemos hablado infinidad de veces que nuestro abordaje en musicoterapia es ad hoc a las personas, que diseñamos sesiones para solucionar o para abordar cuestiones específicas de los pacientes, que una sesión no se puede replicar para otras, o sea, lo que hacemos con una persona no lo podemos replicar con otros. En el caso de cómo te tienes que desarrollar profesional como musicoterapeuta, tu caso es tu caso y el del compañero, el de la compañera es su caso, ¿vale? No hay dos espacios iguales. Yo creo que esta imagen, esto es de una compañía, creo recordar, argentina, de teatro y de danza contemporánea, ¿no? Que jugaban con estos espacios hechos con tubos, ¿no? Estos espacios geométricos. Creo que simbólicamente explica muy bien cómo cada uno tenemos que construiros ese espacio, que va a tener unas características muy, muy particulares, ¿no? Y voy a seguir mucho con el ejemplo de la construcción, ¿vale? Todo esto de construirse ese espacio tiene que ver con la autoconstrucción. Y si nos lo llevamos a otra palabra, una palabra a lo mejor más de moda, es lo del emprendimiento. Ser musicoterapeuta, salvo que estemos en Estados Unidos, donde las autopistas están creadas, en el resto de los lugares, por lo menos en España, en Latinoamérica, tenemos que construirnos nosotros el espacio. Tenemos nosotros que desarrollar eso. Por tanto, tenemos que tener una mente de emprendedores, de ser capaces de decir qué es lo que quiero para ver qué es lo que hago, ¿no? Vamos a abordar esto a lo largo de varios momentos en la charla, ¿no? ¿Qué sucede? Que esto de la musicoterapia, pues es como las grandes llanuras. No sé si habéis sobrevolado alguna vez las grandes llanuras de centro, de Norteamérica central, ¿no? Y son extensiones de kilómetros y kilómetros y kilómetros donde casi no hay nada. Pues el terreno de la musicoterapia es un poco esto, ¿no? Y después de la pandemia, zonas que estaban urbanizadas, siguiendo con esta metáfora, pues han quedado bastante limitadas, ¿no? Arquitectónicamente y bastante limitadas en cuanto a las funcionalidades, ¿no? Antes, donde había jardines y había parques y había infraestructuras, pues han desaparecido, ¿no? Lo cual nos lleva a que hay mucho trabajo por hacer nuevamente, ¿no? La pandemia nos ha afectado a todos, pero a nuestro sector, que laboralmente suele estar pues bastante en precario, ¿no?
no cuenta con el respaldo que tienen otros profesionales que tienen las titulaciones o las profesiones reguladas, pues todo eso pues nos complica mucho el terreno, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con una vastedad muy grande de espacios que están vacíos, ¿no? Y que, por tanto, pues nos encontramos ahí ante la pregunta de qué se puede hacer ante esto, ¿no? Tenemos dos opciones: quejarnos, ¿vale?, o ver eso como un campo de posibilidades. Fijaros que todos los grandes emprendedores han sido capaces de ver en un error una posibilidad de transformación, en una carencia una posibilidad de desarrollo, ¿no? Las grandes empresas hoy en día han nacido precisamente de eso, ¿no? De una falta, de una carencia, frente a otras personas que lo que han hecho ha sido quejarse, ¿no? Aquí voy a emplear una frase de una de las coach con las que he trabajado varios años y con la que me he formado y me ha ayudado a posicionarme, ¿no? Decía siempre que la queja te aleja, ¿vale? Y os regalo la frase porque creo que es contundente, ¿no? Siempre que estamos en modo de jo, esto tal, jo, esto cual, jo, es que esto no es como yo imaginaba, jo, es que me estoy alejando. Frente a los que en una situación similar dicen, pues si esto no existe, pum, lo propongo. Si esto no está, lo lanzo. Si esto no está, lo cual. Si esto no, el campo de posibilidades, ¿no? Y esto no deja de ser una mente que está absolutamente en estado creativo, que es en suma cómo debemos posicionarnos en el terreno de la musicoterapia, ¿no? De dar el salto de la teoría, de los conocimientos, de todo lo que habéis podido aprender en la formación a la parte práctica, ¿vale? Ver posibilidades. Esto es clave, ¿no? Como os decía, hay que activar el modo creativo. O sea, es que no queda otra. Porque no hay fórmulas cerradas, ni incluso para aquellas personas que están integradas ya, que han desarrollado su carrera profesional durante muchos años. No hay nada establecido. Esto no es para quedarnos en que con una mente de funcionario, ¿no? Pienso, no sé, por ejemplo, en un funcionario de la administración, ¿no?, que saca su oposición y ya está. No tiene ya que cuestionarse ni plantearse nada más que ir y trabajar, hacer lo que los protocolos de su ministerio, de su tal, tengan, ¿no? Pero ya sabe que va a tener trabajo, salvo que las cosas cambien mucho, pero vamos, aquí en España, si eres funcionario ya de carrera hasta que te jubilas, ¿no? Hasta que terminas, ¿no? Entonces, pues claro, esto genera mucho inmovilismo, ¿no? Porque claro, ya está. Todos los meses tienes asegurado un sueldo, que está muy bien, o sea, no estoy criticándolo, pero no tiene que ver nada con cuál es el enfoque que como musicoterapeutas tenemos que manejar, o desde el cual tenemos que movernos, o el cual tenemos que activar, ¿no? Este modo de estar en el mundo absolutamente creativo, ¿no? No me voy a poner a explicar qué es esto de lo creativo, porque todos tenemos ya idea o nos hemos manejado en este contexto, pero solamente apuntar que ante lo creativo no hay una norma prescrita, o lo creativo es contranormativo, ¿vale? Cuando un artista se repite, entra en modo de hacer orfebrería, ¿no? Ya no está actuando como un artista. El artista es el que se está reinventando constantemente, el que se está recomponiendo constantemente. Y cuando el artista se copia a sí mismo y se clona y repite el mismo tipo de obra, la obra empieza a morir por sí misma y habrá de todo menos creatividad, ¿vale? Entonces estamos en ese modo de estar abiertos al cambio constantemente. Vale, resumo todo lo que he dicho hasta ahora
para los que os habéis incorporado un poquito más tarde, más o menos lo que he dicho es que una vez que hemos terminado la formación, tenemos las habilidades y las competencias para ser un musicoterapeuta, y la clave ahí empieza en que tengo que empezar a emprender. Me tengo que poner el casco de obra y tengo que estudiar todas las posibilidades que estén en mi entorno para decidir cómo voy a realizar este camino. Y para ello es clave conocer el contexto, y este contexto va a ser radicalmente distinto, te encuentres en Perú, te encuentres en Argentina, te encuentres en Italia, te encuentres en España. Estés en una gran ciudad, estés en una pequeña ciudad, en un área rural, tengas acceso a un hospital, no lo tengas, tengas acceso a una escuela, no lo tengas acceso a un centro social, no. Va a ser radicalmente distinto y diferente según vuestros contextos vitales, ¿no? Entonces, pues eso, ahí he puesto toda una línea de transportes. Pues unos iréis en un jet a toda velocidad, otros tendréis que ir andando, otros os tendréis que construir un ala delta y iréis planeando, como aprovechando los vientos. Otros iréis en un autobús o en una guagua, ¿no? Como otros iréis en bicicleta. Todas las posibilidades son válidas. Lo importante es que actuéis, que construyáis desde aquello que sea fácil y cercano a vuestros contextos, ¿vale? Y vamos a ir profundizando un poco en estos elementos, ¿no? Os decía antes de arrancar que en esta charla vamos a hablar de cuestiones de carácter interno, de carácter interior, de mentalizarnos, de tener una visión enfocada hacia, como estoy diciendo, hacia lo creativo, hacia lo productivo, y después algunas recomendaciones de carácter práctico, ¿no? Eso hacia el final del recorrido, ¿vale? Entonces, un matiz. Creo que es importante que tengamos en cuenta la máquina que produce todo, y esa es nuestra mente, ¿no? Fijaros, si usamos la metáfora se usa habitualmente del iceberg o del iceberg para hablar de la mente, ¿no? Pues fijaros que lo que se ve del iceberg es la mente consciente, es la parte más chiquitita, todo aquello a lo que tenemos acceso, al contenido de nuestra mente consciente, con la que podemos tomar decisiones, planificar objetivos, hacer un análisis, ¿vale? Todo lo que tiene que ver aquí con nuestro córtex prefrontal. Pero por debajo de eso hay una mente que está operativa y que tiene un potencial o tiene una carga de contenido que está en torno al 95% de los contenidos de nuestra mente, ¿no? Con lo cual, fijaros, ¿no? Si estamos hablando de emprendimiento, de tomar decisiones, de ejecutar un plan, pues sí, está muy bien que lo vamos a poder hacer desde aquí, vamos a poder racionalizar y trazar unas líneas y decir, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, aplicar estos conocimientos, pero por debajo hay una serie de energías, de pensamientos subconscientes que están vinculados con los hábitos, con las rutinas, con los bloqueos, con las culpas, con las emociones intensas, con el sistema de creencias, con vuestro nivel de autoimagen, con vuestro nivel de autoestima, con una cantidad de cosas que si no los trabajamos, pues pueden llegar a bombardear todos los planes racionales y todos los objetivos que nos planteemos desde esa mente consciente, ¿no? Desde esa mente racional. Entonces, este matiz es muy bueno y muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la mente consciente es absolutamente personal, habla de mí mismo, es muy selectiva, se centra y se basa en los efectos y genera ideas. Con esto podemos construir un proyecto de musicoterapia perfectamente, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que la mente subconsciente, que está asociada a la mente consciente, es impersonal, es decir, que todos sus contenidos no se relacionan directamente con nosotros mismos, ¿vale? No es selectiva, es la reina de la causa, es donde se originan muchas de las cosas, ¿no? Y expresa lo que nosotros hemos
ideado de forma consciente. La mente subconsciente no genera ideas, pero da por verdaderas las que genera la mente consciente. Es decir, si yo, por ejemplo, genero la idea de que no puedo, como la mente subconsciente es impersonal, no discrimina entre eso es bueno o es malo para mí, no divide la información en buena o mala. Toda la información es buena dado que es información y por tanto la maneja y la pone en funcionamiento y la expresa. Si yo me digo yo no valgo, yo no puedo, lo que hace nuestra mente inconsciente o subconsciente, perdón, es corroborar eso. Es decir, poner a funcionar todo el sistema en función de esa idea que he generado, que al final es una orden, ¿vale? Es un input en mi teclado que dice ¡pluc! Ejecutar operación. Con lo cual es muy importante en todo esto de dedicarme a emprender, dedicarme a aplicar mis conocimientos y desarrollar mi profesión en musicoterapia, a ser muy claro y muy contundente con lo que está pasando en mi mente consciente. Esta es una de las claves fundamentales. Desvelar qué pasa en mi mente consciente, qué cosas me digo, y esto, si recordáis las clases de habilidades terapéuticas, lo hemos repasado en muchas ocasiones, ¿vale? Porque, dicho de otra manera, la mente consciente es como que genera una serie de inputs, ¿vale? Y la mente subconsciente funciona como una impresora que siempre está activa. ¿Vale? Entonces, si yo digo, yo es que no valgo, inmediatamente lo que hace la mente subconsciente es imprimir eso y reparte octavillas. ¿Vale? David no vale, David no vale, David no vale. Y después eso está puesto por todos lados. Con lo cual, ojo con la tecla de imprimir que tenemos en nuestra mente. Porque aunque no lo tengamos así de claro, todo aquello que pensamos lo materializamos. ¿Vale? Cuidado con esto a la hora, sobre todo, de lanzaros a emprender. Porque el matiz es eso, lo que está dentro está afuera. Como es adentro, es afuera. Es que a mí no me salen las cosas. Bueno, pues repasa cómo es el origen de tu enfoque hacia el proyecto, el futuro, lo que quieres emprender, ¿no? La clave suele estar ahí. Entonces, todo empieza por aquí. Y una vez que ya tenemos claro que lo que quiero es dedicarme a esto de la musicoterapia, instalarme como musicoterapeuta, emprender como musicoterapeuta, quiero aplicar, quiero ayudar a la sociedad, quiero aportar mis conocimientos y mi vocación a las personas, todo comienza con un diseño. Una planificación es clave y fundamental que con nuestra mente racional aterricemos todas las ideas, ¿vale? Y es importante empezar por lo más top, ¿vale? ¿Cuál es el musicoterapeuta que yo quiero ser? Tomar un ejemplo, tomar no sé, pues quiero ser como Kenneth Brucia, quiero ser como David Aldrich, quiero ser como... Poneros a un musicoterapeuta de referencia ahí y aspirar a lo máximo, ¿vale? Como veis, sigo con la simbología de la construcción, ¿vale? Como veis, muestro imágenes de casas modernas, de diseño, ¡buah! Cosas top, ¿vale? Y a partir de ahí lo que hay que plantear es una estrategia. Es decir, ¿cuál es el recorrido que tengo que hacer para llegar a eso que yo me he planteado como estratégicamente maravilloso, como estratégicamente ideal, ¿vale? Este es uno de los esquemas de cómo se hace el design thinking, el cómo poner a prueba una idea, una empresa y cómo buscar soluciones, ¿no? Esto, pues bueno, va de lo concreto al abstracto, lo uso como referencia, y es algo que visualmente os puede
ayudar sobre todo a entender que esto es un proceso, ¿vale? Esto no es de que lo pienso hoy y mañana está hecho. Estrategia. Esta es una palabra fundamental en todo este proceso. Si no tengo una estrategia y esta estrategia yo no la tengo visualmente clara, si esto yo no lo dejo por escrito, o sea, emprender en esto, emprender en la vida en general, emprender en musicoterapia se basa en que yo me he marcado una meta y esa meta la veo escrita. La tengo en la puerta de la nevera, la tengo en el espejo del baño y la veo todas las mañanas cuando me levanto. La tengo en la mesilla de mi cama y cuando me acuesto por la noche lo visualizo eso. Y tengo un mood board en el que veo todos esos hitos que yo quiero recorrer. La estrategia, fundamental, ¿vale? Y una de las claves fundamentales, una vez que yo me he fijado ese top, es que pase de lo ideal a lo real. Porque de esta manera podré después pasar de eso real a lo ideal. ¿Vale? Y probablemente a día de hoy solamente sea capaz de poder, siguiendo con la metáfora de la edificación, partir de un edificio muy sencillito como el que veis a la izquierda. Y en el futuro tendré la posibilidad de poder constituir, ofrecer un edificio de esas otras características. La clave está en la estrategia y en ser muy realista. Mi ideal está ahí, mi meta está ahí, mi objetivo está ahí, pero parto de las herramientas que tengo a día de hoy. Fundamental, ¿vale? ¿Y qué es esto de estar en lo real? Pues implica fallar. Os tenéis que permitir equivocaros. Os tenéis que permitir no llegar. Os tenéis que permitir fracasar, perderos, pasarlo mal, sufrir por ello y esperar. Porque solamente si suceden esas cosas vais a ser capaces de analizar lo que pasa y por qué pasa, de ensayar otras soluciones, de perseverar, de permitiros la oportunidad del reintento, de volver a recomenzar de nuevo, porque esto es la clave del reaprendizaje. Os tenéis que permitir fallar y equivocaros. Ya sabéis que estamos en un contexto de trabajo con personas, ¿no? Y esto comporta una cierta aspereza, ¿vale? Por eso, lo importante, y lo diremos luego, es arrancar con proyectos muy sencillitos, con casos muy sencillos, muy simples, ¿vale? Porque ahí los errores son menos pesados y la posibilidad de aprendizaje es mucho mayor, ¿vale? Que si nos embarcamos en una empresa absolutamente descabellada y absolutamente grande, ¿no? Siguiendo con la metáfora de la construcción, tenemos que empezar por la base, ¿vale? Y una de las bases, uno de los basamentos fundamentales es que menos es más. Por eso decía antes lo de proyectos pequeños, casos muy sencillitos, donde no haya grandes trastornos psicológicos, grandes problemas psicológicos, para poder irnos gestionando con eso. Por aquí hemos pasado todos los que estamos en el mundo de la musicoterapia profesional hoy en día. Hemos empezado a construir desde la base, haciendo poco, pero ese poco lo mejor hecho posible, ¿vale? Hasta aquí, como veis, sigo hablando de cuestiones muy simbólicas. Poco a poco me voy a ir acercando a cuestiones mucho más prácticas, ¿vale? Y estoy hablando de construir, ¿vale? Pero ¿con qué materiales, no? Pues vamos a hablar de estos materiales, ¿no? Yo me centraría en 4 áreas: a nivel humano, a nivel técnico, a nivel conceptual y a nivel profesional, ¿no? En la siguiente imagen yo creo que lo podemos entender muchísimo mejor. A nivel humanos, todos esos materiales humanos tienen que ver, por ejemplo, con el self-experience, con los procesos de terapia personales. No podemos ser terapeutas si no pasamos por un proceso de terapia personal.
Si no tenemos un desarrollo emocional, espiritual, trascendental, nombro solamente 3, ¿vale? A nivel técnico de la musicoterapia, pues todo lo que tiene que ver con técnicas de musicoterapia, que ya durante todo el curso hemos hablado de ellas, metodologías específicas, ya habéis tenido una asignatura específica sobre métodos, pero claro, una cosa es hablar teóricamente y otra cosa es pasar a la práctica, ¿no? A nivel técnico, el tema de la supervisión como musicoterapeutas, los recursos prácticos, se me ha ido recursos prácticas, ¿vale? Perdón, recursos prácticos, recursos musicales. ¿Qué puedo y cómo puedo manejar con esta música, con este dispositivo electrónico, con este instrumento que me da, que me aporta, A nivel conceptual, absolutamente clave que estemos constantemente revisando artículos actuales de musicoterapia. Tengo que estar al día de lo que se está publicando. El trabajo que vaya haciendo lo tengo que tratar de convertir en investigación. Estáis pasando por una asignatura de innovación e investigación en musicoterapia, donde se os han aportado muchas claves de cómo investigar, de protocolos de investigación. Hoy en día, si no publicamos, si no investigamos en musicoterapia, no estamos haciendo nada. Nada más que atender a las personas, que es mucho, ¿no? Pero a nivel profesional estamos haciendo poco, ¿vale? Entonces, importante que nuestro trabajo tenga una trayectoria, tenga un viso investigador, que hagamos publicaciones. Ahí tenéis las oportunidades que la revista Mi Sostenido os ofrece, que consultemos manuales. Hay cantidad de manuales en el mundo, en el contexto anglosajón, que si no los leemos, es que no nos estamos enterando de la mitad de la película. Es como si viéramos una película solamente con los ojos y tuviéramos los oídos tapados, ¿no? Siendo la parte sonora una parte fundamental, ¿no? Es importante que conozcáis a otros musicoterapeutas, que os relacionéis con otros musicoterapeutas, que conozcáis cómo actúan, cómo se manejan, que participéis en congresos. Esa es una oportunidad de conocer a otros musicoterapeutas, pero no exclusivamente congresos de musicoterapia. Hay congresos de salud, de educación, de cuestiones sociales que son muy interesantes para nosotros, ¿no? Porque hablan y manejan cuestiones que tienen que ver con nuestros ámbitos, ¿no? Y esas 3 áreas, los materiales humanos, los técnicos, los conceptuales, van a ser fundamentales para el trabajo con nuestros pacientes y después, por ejemplo, para poder acreditaros como musicoterapeutas profesionales. Hablo del contexto español, ¿vale? ¿Por qué? Porque a esa acreditación vais a tener que documentar horas de vuelo, como los pilotos. Vais a tener que acreditar horas de supervisión, vais a tener que acreditar horas de terapia personal, de self-experience, publicaciones, sesiones de musicoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, manejar estos materiales, desarrollar estos materiales, va a tener beneficios personales, profesionales para vuestros pacientes y profesionales en todo lo que tiene que ver con la constitución de vuestra figura profesional, ¿no? en el terreno. Dos o tres frases muy, muy importantes, ¿no? El éxito es el resultado de dominar las causas y los efectos. Doy por hecho que cuando emprendemos, lo que estamos deseando es lograr un éxito, generar un éxito. Pues esto se articula, se materializa cuando manejo, cuando controlo qué lo origina y la consecuencia de eso que ha sido originado, ¿no? Causa y efecto. Esta es una frase de Earl Nightingale que dice:
El éxito es la realización progresiva, y hago hincapié en lo de progresivo, de un ideal digno. Doy por hecho que el ideal digno lo tenéis ya. Queréis ser musicoterapeutas profesionales. Contáis con la formación adecuada para ello. Tenéis la preparación para ello. Y ahora, para llegar a ese éxito, a esa materialización, lo que os falta es una realización progresiva. Aquí vuelve a aparecer el concepto de estrategia, de proceso, de progreso, ¿vale? Importante. Y otra frase, otro concepto importante. Comprensión por esfuerzo es igual a resultados. La clave fundamental en todo este proceso es entender qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y después ponerle muchas horas. Muchas horas, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo de lectura, mucho tiempo de manejo instrumental, mucho tiempo de analizar las sesiones, y así es como llegan los resultados. Esto es pura matemática y esto se cumple, os lo garantizo, ¿vale? Entonces, ahora que estáis en el final de vuestra titulación, necesitáis un proceso de integrar todo lo que habéis estado asimilando, todo lo que habéis estado, entre comillas, ingiriendo, perdón, que lo he pronunciado mal, ingiriendo. Hay que hacer la digestión de todo eso. Y esto es un proceso de decantación, de sedimentación, y hace falta silencio. Igual que estoy diciendo que es necesaria la acción, que hay que tener una estrategia, que hay que tener un plan, os tenéis que dar un tiempo de silencio, de calma, de parar, de reflexionar sobre toda la cantidad de fogonazos, de mensajes que os han llegado. Unos os han llegado por mí, otros os han llegado por José Fernando, otros os han llegado por Alesia, otros por José Alberto, por Melissa, por Beatriz, por una cantidad de profesionales distintos, con una visión diferente también, con una vivencia y una experiencia muy personal. Y además habéis leído a Brucia, a Aldrich, a Wigan, al otro. Vuestro depósito está lleno a rebosar. Y esto hay que digerirlo, ¿vale? Entonces, para poder actuar hay que saber también con qué me quedo de todo eso. Obviamente con todo es imposible. No tenemos capacidad de asimilación, de comprensión, de manejar todo eso. Entonces, muchas de las cuestiones las tendréis que apartar, porque ahora no es el momento de manejarlas, ¿no? De construir con ellas. Y es importante que os centréis en otras, ¿no? Aquellas que sean más útiles para vosotros, ¿no? Porque la clave es esta. Hoy en día, ¿qué tengo y qué no tengo? ¿Con qué puedo trabajar? No, es que a mí me gustaría trabajar en una UCI, en un hospital, ya, pero es que hoy en día está muy complejo estar en los hospitales, con lo cual eso no lo tienes. Es que yo trabajo en una escuela y eso es lo que tienes. Empieza por ahí. Mira a ver en tu comunidad, en tu contexto cercano, dónde tú puedes aportar algo que no te sea complejo, que no te requiera mucha energía, que no te requiera mucho desgaste. Hay que ser tremendamente prácticos. Entonces, importante desvelar esto como la primera cuestión. ¿Qué tengo y qué no tengo a mi alcance? ¿De qué dispongo? Es que a mí me gustaría hacer una improvisación de jazz. Ya, pero es que ahí no llegas. Estás en un nivel musical inferior a eso. Manéjate desde donde tú puedes hacer. Y esfuérzate para llegar a eso, a esa meta que tú te has planteado, ¿vale? Pero trabaja desde lo que tienes. Porque esto te va a ayudar a que no te frustres, a que no te desgastes innecesariamente, ¿no? A que no te desmotives. Y a partir de aquí, en función de lo que tienes, empieza a materializar, ¿vale?
Fijaros, en el máster, un máster oficial os ha llenado el depósito, como decíamos antes, de teorías, hemos hablado de habilidades terapéuticas, de metodologías, de recursos musicales, de procesos terapéuticos, muchas ideas. Si yo empiezo a trabajar en la parte profesional de desarrollo personal, empiezo, por ejemplo, con el Self-Experience, pues puedo empezar a hacer talleres, puedo empezar a asistir a congresos, puedo empezar a presentar pequeños proyectos, puedo empezar a hacer mis primeras sesiones ante un supervisor, puedo buscar una asociación en la que inscribirme, ¿vale? Dentro de mi contexto, ¿qué tengo y qué me falta? Y a partir de ahí empezar a operar, ¿no? Ciertas semillas que nos ayudan en esto del crecimiento. Decíamos antes, la lectura y la investigación. Esto no lo puedo apartar nunca de mi vista. Lectura e investigación. Trabajo musical y trabajo musical de improvisación. Tengo que estar tocando todos los días, porque esa va a ser mi herramienta principal. Me tengo que manejar con la música como con el lenguaje verbal. Así tengo que tocar, ¿vale? Volvemos al pensamiento creativo. Tengo que instalar un modo mental de buscar oportunidades, de buscar brechas y posibilidades. Tengo que desarrollar mis habilidades terapéuticas. Va a ser mi peso específico, va a ser mi densidad corporal. Eso es lo que va a ir de serie, lo que va a llegar antes de que yo hable, antes de que yo saque el instrumento de la maleta. Mis habilidades terapéuticas se van a anticipar a mí. Es nuestra carta de presentación, con lo cual esto lo tengo que tener pulido, limpio, brillante, resplandeciente y ser absolutamente lustroso, ¿vale? Sería interesante que, como una semilla más, vincularais vuestra vocación con vuestra vida, que estuviera en total sintonía, en total coherencia. Aquello en lo que trabajo con aquello con lo que siento y aquello que es el modo en el que siento vivo y respiro, que sea el modo en el que yo me desarrollo profesionalmente, ¿vale? Y después la capacidad de mirar hacia adelante, de proyectar. Como decíamos, todo esto paso a paso. Y aquí vamos a entrar ya en un terreno mucho más práctico, ¿no? En un terreno mucho más aplicado. Paso a paso, ¿vale? Decíamos que estamos en un proceso, o estáis en un proceso de decantación. Toda la información que tenéis, todo lo que habéis asimilado en todos estos meses, os tenéis que dar un tiempo en que eso se repose y que lo menos, no sé qué, vaya arriba y lo más potente vaya abajo, y que eso, como se hacen los perfumes, ¿no? Que salga la esencia de todos esos elementos. Y esto requiere tiempo, es un proceso, hay que a eso, ¿no? Algunos tendréis la tentación de empezar por la azotea, ¿no? Pero ya hemos visto que la clave está en empezar por los cimientos, ¿no? Por la parte de abajo, ¿no? Y esto implica modelar. No sé si habéis trabajado con barro. Yo, como artista plástico, me he dedicado muchos años de mi vida a trabajar con el barro, ¿no? Y el barro es poner y quitar. Es añadir y después darte cuenta que te has pasado, y es reducir, y cuando tocas una zona, la otra se descompensa y tienes que volver a añadir, y el barro se seca y hay que estarlo humedeciendo. Es decir, es un proceso vivo. El proceso de modelado con barro es una cosa que está en constante cambio, en constante transformación. Es un trabajo muy, muy, muy activo, ¿vale? Esta es la clave. Entonces, algunas cuestiones estratégicas y algunas cuestiones de índole práctico, ¿vale? El primer paso es conectar qué siento, qué quiero y qué puedo hacer. Y todo eso tiene que estar alineado. No puedo querer una cosa, sentir la contraria y poder una muy distinta, ¿no? Porque al final haré algo que está absolutamente lejos de esta alineación estratégica. Y para poder hacer todo eso, al final
tengo que partir de un autorreconocimiento, es decir, me lo tengo que creer. Tengo que ser consciente de mis capacidades, de mis talentos, de mis cualidades, de mis destrezas, y me tengo que empoderar con eso. No puedo dedicarme a emprender en musicoterapia diciendo, bueno, si es que, bueno, pues mejor esto que estar en el paro, ¿no? Mira, dedícate a otra cosa, porque es que vas a hacer un daño a tus pacientes. No, aquí tienes que venir absolutamente convencido, absolutamente consciente de que puedes. Y después con una visión muy analítica de lo que estás haciendo, para no creerte algo que está fuera de la realidad, ¿no? Por eso te tienes que reconocer con mucha claridad. Por eso hablábamos antes de los procesos terapéuticos, ¿no? Es clave estar orientado, es clave saber quién eres, es clave saber reconocerte, es clave estar situado para no crearte un personaje ficticio de, no, es que yo soy Nordhoff. No eres Paul Nordhoff, pero tienes un potencial, tienes unas cualidades, tienes unos conocimientos. Reconoce eso y trabaja desde ahí, ¿vale? Entonces, el punto número 1, conectar con lo que siento, con lo que quiero y con lo que puedo hacer. Seguimos en la línea de la estrategia, ¿vale? El segundo paso es analizar tu entorno. ¿Dónde estás? ¿Qué necesidades hay en el lugar en el que vives? ¿A qué tipo de pacientes tienes acceso? Y actúa en esa línea. Ya hemos dicho que lo importante es ponerse una meta alta, ponerse una estrategia de impacto, ¿vale? Pero tú partes de una realidad, partes de un lugar, partes de una situación, con lo cual sé muy analítico con tu contexto y empieza por lo sencillo, ¿vale? Repito algunas cuestiones. Y tercero, vamos a ver posibilidades posibles, ¿vale? Una de las cuestiones es que tú decidas ir por libre y decir, pues yo voy a lanzarme a esto de la musicoterapia y voy a empezar a presentar proyectos, ¿vale? Como digo, empieza por entornos fáciles y luego vas aumentando el nivel de complejidad, del número de pacientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de esta posibilidad de ir por libre, uno de ellos es el diseño de un proyecto de musicoterapia, ¿vale? Algunas ideas. Voy a centrarme un poco en qué es esto de los proyectos. El proyecto parte de una idea, ¿vale? Y su finalidad es generar un cambio. Esto creo que todos lo podemos tener claro, ¿no? Ese cambio no es un cambio así, no es magia, es un proceso, y este proceso tiene que estar planificado y fundamentado en unas ideas, en unos protocolos, y tiene que estar estructurado para poder llegar a un fin, ¿vale? El cambio ese al que aludía antes tiene que ser multidireccional, es decir, lo que vamos a hacer va a afectar a muchos ámbitos de las personas, a muchas personas, incluso a nosotros mismos, ¿no? Implica la modificación de muchos contextos. Es decir, desarrollar, diseñar, presentar un proyecto implica que lo tenemos que ver con el gran angular, con una visión global muy, muy grande, ¿no? Y parte fundamentalmente de ser capaces de detectar una necesidad, porque si presentamos un proyecto para algo que no es necesario, el proyecto no va a salir. Importante, ¿no? Y un proyecto sale y produce cambio y tiene estructura y tiene una visión global cuando estamos haciendo algo que es innovador. Esta es una palabra clave. Cuando diseñamos un proyecto, es muy importante que destaquemos en el proyecto o que sepamos transmitir qué es lo que va a ocasionar el funcionamiento de este proyecto. Aquellas personas que nos lo tienen que aprobar tienen que saber ver lo que va a suceder con la aplicación de vuestro proyecto.
qué beneficio va a aportar. Eso lo tenemos que dejar muy claro en la redacción, ¿vale? Y luego, a la hora de planificar un proyecto, es muy importante los cálculos que hay que hacer. Los cálculos del tiempo que me va a llevar, del dinero que me va a suponer esto, de lo que voy a tener que trabajar para preparar cada sesión, de lo que voy a tener que hacer allí in situ, en el espacio de las sesiones. Por lo tanto, tengo que calcular muy bien la energía que me va a suponer esto. ¿Para qué? Para que el proyecto perdure, ¿vale? Porque podemos diseñar el Titanic, pero luego no tener combustible para echarlo al mar, ¿vale? Entonces, el nivel de realismo tiene que ser absoluto a la hora de diseñar un proyecto. Premisas esenciales. Lo voy a presentar, vale, pero ¿me voy a poder comprometer con el proyecto? ¿Voy a fallar? No, es que pero es que luego, claro, es que los lunes no voy a poder porque qué tal, y entonces me empieza a faltar. ¿Voy a poder darle mi energía y mi entusiasmo? ¿Tengo claras cuáles son mis capacidades? ¿Confío en ellas? ¿El diseño que presento es de hormigón o es flexible, está bien enfocado y puede mantenerse en el tiempo? ¿Cuento con otros profesionales que me echen un cable? ¿Va a tener fondos económicos? ¿Vale? Estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta antes de lanzarnos al tema de presentar un proyecto, de diseñarlo, ¿no? ¿Qué partes deben tener? En todo proyecto hemos de dar respuesta a todo esto, ¿no? ¿Qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuánto se quiere hacer en ese proyecto? ¿Dónde se quiere hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Y con qué se va a hacer? ¿Y con qué se va a costear? Esta es la estructura básica y fundamental que debe subyacer en todo proyecto que presentéis a una institución. Si estos interrogantes están resueltos, el documento por lo menos funcionará, tendrá sentido, tendrá utilidad. Este es el guión básico de un proyecto, subdividido en 19 apartados, y para darle un poco de explicación a todo esto los vamos a ver individualmente, ¿vale? Los 3 primeros, el nombre del proyecto, la naturaleza del proyecto, descripción del proyecto. Es muy importante que definamos la identidad de ese proyecto. Es decir, cuál es esto que yo, esta idea que he tenido, qué es lo que yo quiero materializar ahí. ¿Qué es lo que voy a lograr con este proyecto? ¿Vale? Y lo tengo que contar absolutamente clara. Esa estrategia la tengo que describir con mucha claridad. Y tiene que tener eso, un nombre muy claro, una imagen corporativa muy clara, un logotipo si queréis. Yo todos los proyectos que hago, casi que lo primero que hago es un logotipo, porque me ayuda a materializar en la forma, en el color, en el texto, la naturaleza de ese proyecto. Entonces, muy importante que un proyecto se defina, que un proyecto sea reconocible. Si yo soy capaz de mostrar la identidad de ese proyecto, los otros lo van a poder reconocer también. Con lo cual, el proyecto se va a sostener por sí mismo a nivel conceptual, ¿vale? El cuarto y el quinto punto, ¿no? Fundamentación o justificación, marco institucional. Fundamentación es el marco teórico, los cimientos de qué han hecho otros, en qué me estoy apoyando yo para justificar lo que yo quiero hacer. Esto es como cuando se hace un trabajo final de máster o se escribe un artículo de investigación, ¿vale? ¿Qué han dicho los otros? Y yo me voy a apoyar en ellos, ¿no? El marco institucional aquí nos sirve para sutilmente decir, es que en esta institución lo que falta es lo que yo te ofrezco. Y digo que hay que decirlo muy sutilmente porque no puedes insultar a la institución, decir, es que como aquí lo hacéis todo mal, pues aquí vengo yo a solucionaros. No, pero hay que remarcar cuáles son los fallos del sistema para decir, yo tengo la cura a ese fallo en el sistema, ¿vale? Y esto nos ayuda a establecer cuál es el contexto en esto del marco institucional en el que vamos a trabajar, ¿no? Finalidad del proyecto, objetivos y metas, y los beneficiarios, pues
Los beneficios van a estar en función del problema que nosotros acometemos, ¿no? Cuál es la ruta que vamos a seguir y el destino, ¿no? Que es la dirección, los objetivos de mi propuesta del proyecto, ¿no? ¿Cuál va a ser el grado de transformación? Es decir, ¿cómo vamos a ayudar a la vida de esas personas, de esos beneficiarios? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que se conviertan precisamente en eso, en beneficiarios, ¿no? ¿Cómo va a repercutir en las personas? Estos son los elementos que compondrían esa parte, ¿no? Los objetivos y las metas, esos grandes logros, y los objetivos, aquello a lo que se aspira a corto plazo, simplificado así de manera muy, muy sintética, ¿no? Con las palabras más menos, ¿no? Pues conocer, enseñar, favorecer, fomentar, potenciar, o palabras como hacer, dar, ceder, practicar, preparar, lograr, apreciar. Bueno, hay una serie hay muchas, en Internet hay muchas ayudas sobre cómo diseñar objetivos y palabras o verbos específicos para construir estos objetivos. Algo en lo que ya habéis trabajado en la formación, pero bueno, no está de más recordarlo, ¿vale? Cuestiones ya muy prácticas, ¿no? Localización, plazos, calendario de actividades, actividades que se van a realizar, la metodología que se va a emplear, las técnicas que se van a emplear también, qué tipos de recursos son necesarios, humanos, materiales, financieros, toda esta parte son como aclaraciones prácticas que debe tener a nivel descriptivo, ¿vale? Pues esto, para poderlo poner en funcionamiento, ¿vale? La parte de los costos de ejecución y elaboración. Es muy importante aquí asumir tanto, por ejemplo, preparación de las sesiones. ¿Qué tiempo te lleva a preparar eso? Tiempo de desplazamiento, si lo hubiera. El tiempo que vais a tener que emplear en el centro, en el lugar en el que vais a desarrollar las sesiones de musicoterapia. Y la supervisión. Esa inversión que vais a tener que hacer en que un musicoterapeuta externo chequee al cabo de un mes de trabajo qué estáis haciendo, qué habéis hecho, qué no habéis hecho en vuestras sesiones, ¿no? Luego, el gestionar cómo se va a administrar este proyecto, quién lo va a dirigir, quién lo va a codirigir, quiénes van a estar al tanto de todo lo que allí sucede, ¿no? Y después, muy importante, cómo se va a evaluar esto. Hay que definir las hojas de registro, establecer los permisos para las grabaciones, todos los consentimientos informados a nivel ético, todos los permisos, si voy a divulgar esto, que todas las personas implicadas sepan que van a participar en una investigación, que su imagen puede... Y si no tenemos permiso para nada de eso, pues nos quedamos exclusivamente con la parte de intervención terapéutica, ¿vale? Y por último, igual que en todo trabajo de investigación, pues una bibliografía, unas referencias bibliográficas, todos los documentos de apoyo que sirvan pues para establecer las pautas conceptuales, incluir documentos sobre normativa, pues no sé, comunitaria, o etcétera, etcétera, y por supuesto estudios previos que avalen la propuesta que nosotros vamos a hacer, ¿vale? Y como cuestiones complementarias a todo proyecto, pues lo suyo sería, como decía antes, que aprovecharais todo ese trabajo para hacer además informes finales, hacer comunicaciones, difusiones y publicarlo en distintos medios, ¿no? Sería muy, muy interesante esto. Hay que cumplir con todos los requisitos éticos, por supuesto, pero, ¿vale? Entonces, como último punto de este elemento de estableceros por vosotros mismos, pues que sepáis que H2Sol ofrece recursos sobre asesoría en el emprendimiento y mentoría, ¿no? Para acompañar todo este proceso de salida al mundo profesional, ¿vale? Entonces sería como todo el apartado de ir por libre, ¿vale? Aquí hago un anuncio. El día 30 de junio, exclusiva mundial, estamos organizando unas jornadas presenciales en Madrid, en el Teatro Arapiles, para el impulso profesional del musicoterapeuta. Van a ser unas microponencias que las hemos denominado Mood Talks,
de recursos prácticos para el musicoterapeuta. Pues fiscalidad del musicoterapeuta, algunas cuestiones sobre emprendimiento, el cómo abrir un centro de musicoterapia, el cómo optimizar la toma de registro de las sesiones, el cómo buscar publicaciones de impacto en las que publicar y cómo hacer ese proceso. Es decir, pequeñas ponencias hechas por distintos profesionales de la musicoterapia, que estamos organizando pues desde el máster, desde H2Sol y desde Aula de Musicoterapia, ¿vale? Las 3 organizaciones, las 3 instituciones estamos preparando estas jornadas a las que estáis invitados abiertamente ya, con lo cual los que viváis en la periferia de Madrid, y os quiera, es 30 de junio, es viernes, será por la tarde. A todo esto ya os mandaré una invitación específica para que os podáis registrar. La entrada es gratuita, pero eso, tenemos por cuestiones de aforo y demás, pues que contabilizar pues quienes decidís venir y todas estas cuestiones, ¿vale? Estaremos los profesores del máster, estarán otros profesionales de la musicoterapia y por tanto, pues eso, estáis absolutamente invitados a ese día. Es más, nos encantaría que estuvierais. Ya sé que hay algunos que estáis en LATAM, que estáis muy lejos de Madrid. Se podrá ver por Zoom, o en esa invitación os mandaremos también un enlace de Zoom para aquellos que no podáis asistir presencialmente, pero bueno, si vivís más o menos cerca o si os cuestionáis pasar a hacer un fin de semana turístico en Madrid, pues aprovechar y os venís y echáis la tarde del viernes. Empezaremos en torno a las 2:30 de la tarde hasta las 8 y os queda pues bueno, pues todo el sábado y el domingo para disfrutar de la oferta turística que hay en Madrid y bueno, puede ser un plan interesante, ¿vale? Ahí os lo dejo, ¿vale? Ya hablaremos un poco más en concreto de esto. Estamos ultimando algunos detalles y nada, os lanzo aquí esta exclusiva en mitad de esta historia, ¿no? Después, dentro de estas posibilidades, otra, pues es las posibilidades que nos da, por ejemplo, la AEMP, ¿vale? Hay posibilidad de que ya como titulado en un máster oficial de 60 créditos ECTS, que te puedas registrar como musicoterapeuta titulado, sin más, ¿vale? Sin experiencia profesional, sin nada. Es un registro de musicoterapeutas titulados, ¿vale? Importante que sepáis esto y que lo tengáis en cuenta porque podéis hacer ello, ¿no? Y después, a futuro, estará la acreditación. Fijaros las recomendaciones que hace la EMTC sobre criterios formativos que para poder acreditarse se deban tener 60 créditos ECTS, eso que ya tenéis. Que hagáis una supervisión clínica de 200 horas. Fijaros, la cantidad de horas que son de supervisión clínica. De self-experience otras 200 horas. Y que acreditéis 2 años de experiencia clínica a tiempo completo, es decir, de 8 horas diarias durante toda la semana. Claro, ¿qué sucede? Que estas recomendaciones pues solamente las puede cumplir o se pueden cumplir en aquellos países en los que la musicoterapia está reconocida, porque hay una infraestructura para poder llevar a cabo esto. ¿Qué sucede? Pues que en España, que no hay esa estructura, los requisitos son menores. La EMTAE dice los 60 créditos ECTS, aquí es lo mismo, ¿no? Supervisión clínica de 60 horas, self-experience 60 horas, formación continua posterior al máster 20 horas y acreditar 1 año de experiencia clínica. ¿Qué pasa? Que para tener una acreditación, todos vosotros y las personas de cualquier titulación, lo que necesitáis es tiempo de estar en funcionamiento, en la práctica, ¿vale? Luego la Federación Española de Musicoterapia, perdón, que se me ha ido la pantalla, tiene otras recomendaciones. Voy a poner esto aquí me tapaba y si no, no podía leer. Acreditar formación complementaria, aquí ya no especifica horas, dice complementaria en medicina, en música, en neurociencias, en psicología, algo que tenga que ver con la vertiente terapéutica. El proceso de self-experience se pueden acreditar 50 horas, de las cuales 20 deberán ser de proceso de musicoterapia,
de proceso de musicoterapia de grupo. Ya sabéis que H2Sol tiene una oferta de proceso de self-experience que acredita X horas, ¿vale? Y después que se hace supervisión, un mínimo de 20 horas individual o de 50 si es supervisión grupal, ¿vale? Y con eso después podéis ir a la CAEM a hacer ese registro como musicoterapeutas profesionales, ¿vale? Con lo cual implica, pues eso, todo lo que hagáis, importante que busquéis certificado. Si hacéis un proceso terapéutico personal, un proceso de psicoterapia, que el psicólogo os firme un documento de las horas, porque después las vais a tener que incluir en todas estas documentaciones, ¿vale? Las horas que hagáis de práctica en cualquier sitio, certificadas, firmadas, porque son horas que vais a poder incorporar a vuestros esto, ¿no? Si entráis en el registro de la AEM, ahí veis la web, ¿vale? Pues veis las ventajas que tiene ser socio de la AEM, quién puede ser socio de la AEM, ¿vale? Esto a nivel, pues ya veis, institucional, ¿no? Cómo os podéis ir buscando por ahí. Otra posibilidad es que H2Sol, pues os asociéis con H2Sol, que recurráis a sus servicios, a lo que H2Sol oferta a nivel de desarrollo, pues eso, de supervisión, de mentoría, de self-experience, de prácticas, perdón, en algunos lugares, que me he ido para atrás, ¿vale? Esta sería como la tercera posibilidad, ¿no? Un asociado adherido que se llama, ¿no? Y formar parte de lo que H2Sol oferta, ¿no? Y volviendo a resumir todo lo que estaba diciendo, ¿no? Aquí juego con una frase que usa un humorista aquí en España que dice, si es que ser eres y no pasa nada, ¿no? Diciéndolo con un tal, no me voy a poner aquí a imitar voces y tal, pero bueno, ser musicoterapeuta ya eres, ¿vale? Esto es clave y fundamental, y esto lo tienes que tener claro y te lo tienes que creer, ¿no? Y que ser musicoterapeuta tiene que ver con eso, con sentir lo que tocas y con tocar desde el sentir. Esta imagen creo que ya os es familiar, la habréis visto unas cuantas veces, ¿no? Que ser musicoterapeuta es estar en formación continua y que tenéis que seguir leyendo y trabajando la parte estética, las habilidades terapéuticas, la parte musical, todo lo que tiene que ver con la fisiología, con la comunicación, con la psicología, con la metodología, con las técnicas de musicoterapia, objetivos terapéuticos, análisis de datos, la investigación, neurología, una infinidad de cosas. Es decir, tenéis que estar en proceso de reaprendizaje continuo y constante. Si somos musicoterapeutas tenemos que tener la facilidad de dar soluciones inmediatas y directas a todas las cuestiones, por supuesto, del contexto de la musicoterapia, ¿no? Esta increíble navaja suiza nos pone un poco en esta situación, ¿no? De multifaceta, ¿no? Multiacción, multi-herramienta, ¿no? Y nos vamos a uno de los conceptos que hemos usado muchas veces, ¿no? Y que hemos manejado, ¿no? Desde este enfoque humanista, ¿no? El ser un Sherpa que acompaña, que asiste, que guía a los otros, que no les hace el camino, ¿no? Que se amolda al recorrido que las personas requieren, ¿no? Pero que conoce la pauta y les va ayudando en su recorrido, ¿no? Esta es una de las claves fundamentales. Y bueno, hasta aquí mis indicaciones, ¿no?